tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, ingeniera. Ok, hoy vamos a trabajar ahora lo que corresponde a la parte teórica de la materia. Lo que voy a hacer es tratar de hacer un resumen de lo más importante y mostrarles de qué se trata la última parte de la materia. Eh, Recordarles que esta parte teórica también es importante porque nos ayuda a conocer mejor el sistema operativo y poder determinar la razón de las fallas y las posibles soluciones que le podemos dar. Eh, Desde este punto de vista, lo que han visto hasta ahorita, que es pura práctica, en algún momento hemos hablado de cosas que hemos hecho, pero también están explicadas acá en la teoría. Entonces hay que empezar a asociar un poquito lo que vimos en la práctica con los conceptos que vamos a ver ahorita para lo que corresponde a la administración de los 4 módulos más importantes del sistema operativo. Estoy hablando del administrador de procesos, el administrador de memoria RAM, el administrador de dispositivos y el administrador del sistema de archivos que maneja todo lo que es el almacenamiento de la información, ¿ya? Ahora, cada uno de estos capítulos van a aparecer en la plataforma, ¿sí? De dos maneras. Voy a compartir mi pantallita para mostrarles. Va a estar, vamos a ver, de esta manera, ¿sí? Cada unidad, fíjense, tiene su grilla, y por ejemplo la unidad 2, ahí está la explicación. El video que va junto a la explicación, a este archivo de PowerPoint, fíjense que al hacer clic me va a descargar, está explicando el ejercicio práctico que corresponde a ese tema, ¿ya? Entonces ella, por ejemplo, en este capítulo está explicando 2 métodos que vamos a conocer que sirven para monitorear y tratar de determinar cómo está la carga del procesador, cómo está, perdón, cómo están teniendo los procesos en ejecución para atender a los múltiples programas que se quieren ejecutar en el sistema, ¿ya? Y así cada capítulo van a encontrar que tiene la misma cosa, pero lo importante, acá está el compendio teórico por escrito, que ya hace la explicación práctica, y aquí en la parte inferior dice evaluación. Ese es otro archivo de PowerPoint, pero es un archivo de autoevaluación. No lo puse en la plataforma, pero está en el fichero. Tú cuando vas avanzando, te vas preguntando y también en la mayoría de los casos te da ya la respuesta, a ver si achuntaste o no. Sí, o le atinaste o respondiste de manera correcta, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que trabajar en la parte teórica. Lo que hoy voy a trabajar son resúmenes que les van a dar idea de qué es lo que hay que aprender, que es lo más importante, pero ustedes deben venir a cada capítulo a hacer lo mismo. Vamos a estar trabajando hoy 2 capítulos y el siguiente clase otros 2 temas. Son temas muy cortitos, ya por eso han quedado al final de la materia. ¿Listo? Con esa aclaración entonces vamos a empezar, ¿ok? Voy a compartir entonces el tema, ¿ok? Acá tenemos lo que es la administración de procesos, ¿listo? Vamos a ver primero de qué se trata este concepto. Hay que entender primero que el proceso es un concepto, uno de los conceptos más importantes dentro de lo que es el sistema operativo, ¿ya? Algunos lo entienden como una abstracción de un programa en ejecución. Eso es un proceso. Entonces está relacionado con un programa de aplicación. Entonces, principalmente vamos a decir que cada vez que ejecutas un programa de aplicación, en el sistema se dispara o nace o se ejecuta un proceso a nombre de esa aplicación, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el famoso controlar, suprimir, ¿sí? Podíamos entrar a este programa que se llama administrador de procesos, ¿sí? Podíamos entrar acá, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, tenemos la lista de procesos en ejecución. Miren, que están las aplicaciones y aquí están los procesos de segundo plano, ¿sí? Todos estos, y todos responden a algún programa de aplicación, ¿ok? Miren, ahí están. Procesos del Windows, procesos de segundo plano, ¿sí? Quiere decir que están atrás porque no los vemos, ¿no? Y las aplicaciones que tengo yo ahorita abiertas, ¿ok?
sabemos que cuando le damos botón derecho a una aplicación y le decimos ir a detalles, nos manda la pestaña detalles para decirnos qué proceso de ejecución está a nombre de esa aplicación. Entonces, miren, aquí está el sinnúmero de procesos que el sistema tiene que atender para ejecutar las aplicaciones o las solicitudes que el usuario tiene. ¿Ya? Eso nada más para recordar de qué estamos hablando. Ahora, fíjense que esta avalancha de procesos están solicitando uso del procesador y el procesador no puede atenderlos a todos en paralelo, y de ahí es que es necesario que el sistema operativo idee una forma de administrarlos de tal manera de que todos los procesos tengan la impresión de que el sistema los está atendiendo en el instante que lo solicita. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, entonces ahora volvamos a la teoría un poquito. Entonces, los sistemas de computación son capaces de realizar muchas tareas a la vez, pero el CPU en un instante ejecuta un solo programa, ¿ya? Pero en un segundo, fíjense, en un instante, que es un tiempo muy chiquito que no podemos ni siquiera medir, ¿no? Que es el instante, dice que ejecuta un solo programa. Sin embargo, en un segundo ya el tiempo es más largo. Entonces, se entiende que el sistema puede ejecutar muchos programas en ese segundo. Entonces, si para nosotros el segundo es un tiempo muy corto, a nosotros nos va a dar la impresión de que en realidad el sistema está ejecutando los muchos problemas o los muchos programas a la vez. ¿Entienden? Ahora, lo que podemos hacer es básicamente trabajar el concepto de cómo el sistema operativo administra los procesos para lograr hacer esta simulación de que los atiende a todos en paralelo. ¿Ok? Entonces, acá vemos una gráfica donde nos está mostrando un contador de programa, ¿sí? Donde están los programas de aplicación subidos en memoria RAM, ¿ya? Y acá nos está mostrando el problema de que tiene que atender a todos ellos. Sin embargo, cuando vamos a mirar lo que la CPU realmente ejecuta, vamos a observar algo muy interesante, que es el hecho de que el procesador, ¿sí? Si bien esto es la simulación de lo que el procesador va a hacer, tiene que atender a cada proceso ABCD en un tiempo determinado. ¿Qué significa un tiempo? Un instante. ¿Sí? Ahí estoy haciendo los instantes de tiempo que tiene el procesador. Y si tú miras cómo ha atendido los procesos en esos instantes de tiempo, te vas a dar cuenta de que jamás ha atendido en un instante a más de un proceso. Todos ellos están en un instante a la vez. Miren, si hago una vertical por cada proceso es atendido en un instante. Sin embargo, si yo agarro y digo que todo este tiempo es un segundo completo, estamos hablando de que ha atendido, miren, ¿cuántos procesos? 2, 4, 6, 8, ¿verdad? 8 procesos en un segundo. Entonces, eso hace aparentar que hay un pseudoparalelismo a la hora de atender los procesos en ejecución que tiene el sistema. ¿Ok? Entonces, siempre hay que diferenciar el concepto de programa y proceso, ¿ya? Un proceso es algo más que un programa, es una actividad de algún tipo y tiene, dice, ¿no? Tiene el programa, la entrada, la salida y un estado. O sea, básicamente es más que un programa porque él tiene el programa. Por eso decíamos, cada vez que un programa nace o se ejecuta por el usuario, ahí se dispara algún proceso en ejecución y ese lo tiene el programa. Ahora, ese proceso de ejecución tiene 3 características más, no solo tiene el programa, tiene alguna entrada, tiene alguna salida y tiene un estado. El proceso puede variar en más de 3 estados, ¿no? Que luego vamos a ir viendo más adelante. Ok, entonces aquí están, por ejemplo, los estados básicos, no son todos, pero estos son los principales en los cuales puede fluctuar un proceso. Normalmente en un proceso empezamos a mirarlo desde el instante que está listo, ¿sí? Quiere decir que por algún programa se puso a funcionar o a ejecutarse el proceso y está listo para hacer uso del procesador. Pero no puede porque tal vez, ¿no? Tal vez algún proceso está ocupando el procesador, por lo tanto el sistema operativo lo tiene en un tiempo de espera. Eso se llama listo. Sí, listo para entrar, pero no puede ejecutarse. Entonces, después de estar listo, cuando el procesador se libere, puede pasar a estado de ejecutándose. Y una vez que se está ejecutando el proceso, puede volver a estar listo otra vez. Y uno dice, ¿por qué?
Porque si ya estaba listo y se ejecutó, bueno, puede ser de que el proceso era muy grande, muy pesado, y que cuando estuvo ejecutándose no terminó la tarea que tenía que hacer. Entonces el sistema operativo, como no puede saturar todo con un solo proceso, lo manda otra vez a la lista de procesos listos para que el procesador se libere y otro sea ejecutado, ¿sí? Entonces, por esa razón, un proceso puede pasar de estado listo a ejecutándose de un momento a otro, sobre todo en los casos que son muy grandes. Lo normal es que esté listo, se ejecute y de ahí termine, ¿sí? Pero bueno, de estarse ejecutando también puede pasar a bloqueado. ¿Qué significa? Imagínense un proceso que necesita que el usuario digite un dato de entrada. Entonces, mientras el proceso está esperando que el usuario digite algún dato de entrada o ocurra algún evento externo, ¿sí? El sistema lo pone al proceso en estado bloqueado. Normalmente bloqueado significa que el proceso está a la espera de algún evento externo, ¿ya? Entonces puede ser un buen ejemplo el hecho de que está esperando que el usuario digite algo y como no puede el proceso ponerse a esperar, haciendo que el procesador espere, lo que hace el sistema es ponerlo bloqueado para que siga esperando y libera al procesador para que otro proceso pueda ingresar y ejecutarse. Entonces, esto nos dice que el sistema operativo debe hacer planificación de procesos. Planificar significa determinar en qué orden y cuánto tiempo le va a dar a cada proceso que tiene que ejecutar, ¿sí? Esa es la planificación, ¿ok? Entonces, los posibles objetivos de la planificación es, uno, minimizar el tiempo de retorno, ¿sí? El tiempo que va a tardar en retornar resultados, ¿ya? Y maximizar la utilización de la CPU. La CPU es un recurso muy caro, entonces lo que va a tratar el planificador de procesos, que es parte del sistema operativo, es de hacer de que el CPU esté el mayor tiempo posible ejecutando aplicaciones, ¿no? Para poder trabajar, ¿ok? Entonces, aquí vienen algunas fórmulas que hay que aprenderlas. Calculando los tiempos de espera, dice, tiempo de espera del proceso es igual al tiempo de entrada menos tiempo de llegada, ¿sí? Estas fórmulas tienen que aprenderlas porque luego, o anotarlas en su formulario, porque luego los vamos a utilizar, ¿no? Una y una, entonces es necesario tenerlas para recordar. Ahora, el tiempo promedio de espera será la suma de los tiempos de espera de cada proceso dividido entre el número de procesos. El cálculo del tiempo de retorno va a ser igual al tiempo de salida que tiene el proceso. El tiempo de salida es desde que llega y dice que necesita procesador y luego sale del procesador finalizando toda la tarea que tenía que hacer. Ese es el tiempo de salida. Y el cálculo del tiempo promedio de retorno básicamente es la suma de los tiempos de retorno dividido entre número de procesos, ¿ok? Entonces, principalmente, nosotros vamos a calcular el tiempo, los tiempos de retorno para obtener el tiempo promedio de retorno de una serie de procesos que estaban haciendo uso del procesador, ¿sí? Entonces, con eso que expliqué, yo creo que ya podemos pasar a ver la planificación de procesos, ¿ya? Existen más de una forma para planificar los procesos, ¿ya? Aquí está el método más sencillo de todos, ese es el método FIFO, ¿ya? Y miren, en dos palabras, este método dice, se atiende a los procesos en el orden de llegada, ¿sí? Se atiende a los procesos en el orden de llegada. Ok, vamos a ver un ejemplo desde el punto de vista práctico de cómo es este método de planificación. Lo vamos a hacer en mi otra ventanita para que ustedes luego lo miren en los apuntes. Cómo se trabaja eso, lo voy a hacer por acá, ¿sí? Voy a hacer una simulación completa para que ustedes luego lo revisen los ejemplos que están en la diapositiva y que ya están hechos, o los ejemplos que están en el video. ¿Listo? Bien. Pueden ver en pantallita, ¿no es cierto? El ejemplo 2 que dice, ¿sí? Encontrar los tiempos de retorno y el promedio, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok, ese es el enunciado. Se tiene esta cola de procesos. Hay 1, 2, 3 procesos, ¿sí? Que han llegado y necesitan hacer uso del procesador. Entonces se le llama a esta lista cola de procesos. Su tiempo de llegada es el momento en que llega a la cola, ¿sí? A las 0 tiempos, a los 2, a los 7.
Y la duración indica cuántos instantes de CPU necesita el proceso para finalizar, ¿ya? Entonces, si me está diciendo 2, quiere decir que necesita 2 tiempos de CPU el proceso. Si me dice 9 como el último, necesita 9 tiempos de CPU. Si te fijas, los procesos normalmente son cortos, ¿sí? Hay alguno que otro que sí necesita tiempos más largos, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso que requiere tiempos más largos de uso del procesador, el problema va a ser de que puede ser que saturen el procesador y el procesador se ponga a ejecutar ese proceso y de repente nos encontremos con el tema de que está lento y no nos responde, ¿ya? A veces no nos responde el sistema operativo porque está ocupado con un proceso que le está demorando demasiado tiempo. Entonces, normalmente los métodos de planificación lo que tratan es de disminuir esto para que no se note, ¿no?, que hay uno que está atrasando lo más posible a los demás. Ahora, este método de planificación que vamos a ver en este momento es el método FIFO, traducido en inglés significa first in, first out. En español le decimos primero en llegar, primero en salir, ¿sí? Así se llama el método. Es que hay más de uno, algunos son más elaborados que otros, pero este es el más simple y el que, bueno, normalmente el sistema va a utilizar por temas de simplicidad, ¿ya? Ahora, hay otros más elaborados que son mucho mejor que estos porque planifican la cola de manera mucho menos, mucho más equitativa, es decir, que maximiza el uso de CPU al máximo. Pero esto lo vamos a ver porque es un poquito sencillo. Ok, aquí lo que hay que tener claro es de que, a ver, vamos a ver si hago mejor esto. Voy a ordenar las columnas, ¿sí? Vamos a insertarlas aquí, pegar, copiar, pegar, echar. Vamos a ponerlo así, ¿sí? Lo voy a poner a este lado para que se vea más ordenadito, ¿sí? Y acá lo que vamos a poner es proceso, ¿sí? Me voy a deshacer de esta columna. Estoy ordenando un poquito para que no se vea tan extraño, ¿sí? Ok, entonces acá ya tenemos el proceso, el tiempo de llegada y la duración que tiene. El método FIFO dice primero en llegar, primero en salir. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a partir en el instante cero toda la línea que va a marcar la atención de los procesos. ¿Y quién va a ser el primer proceso que entre? Tengo que venir y fijarme, por si acaso acá en la lista, ¿ya? El instante de llegada. El instante de llegada me va a decir qué proceso llegó primero. En este caso me está diciendo que llegó el proceso 1, ¿verdad? El proceso 1 ha llegado primero. Entonces lo voy a atender a ese proceso y dice que necesita 2 tiempos. Entonces ahí va 1, ahí va el segundo. Entonces el proceso 1 empezó en 0, ¿no? Y va a tener, ahí vamos a marcar los tiempos de llegada, ¿sí? El instante 0 llegó el proceso 1, ¿sí? Y luego 1. Ahí está. Tenés 2 casillitas y 2 veces el proceso 1. Pero luego de que termina el proceso 1, ¿no es cierto? Esto ya terminó y ahora el sistema dice siguiente en la cola. Entonces, en orden de llegada, este ya fue atendido. El segundo sería el proceso 2, porque llegó en el instante 2, ¿sí? Ahora, fíjate que este dice llega en el instante 2. Y yo, acá en la simulación que estoy haciendo, me voy a fijar en qué instante estoy. Estoy recién en el instante 1. Cuando termine el instante 1, va a iniciar el instante 2. Muy bien, entonces aquí tocaría el instante 2. ¿Y quién llega en el instante 2? Llega el proceso 2. Entonces acá voy a poner al proceso 2 y no solamente llega una vez, ¿no? Son 4 tiempos para el proceso 2. Entonces voy a insertar columnas a la derecha, ¿sí? A la derecha, ahí. Otra vez.
Entonces, el proceso 2 requiere 2, 3 y 4, ¿sí? 4 instantes, como acá me está diciendo la tablita. Eso significa entonces va a ir a 3, a 4, a 5, ¿sí? Entonces este numerito está marcando el instante. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya voy por el instante 5, ¿sí? Y se entiende que la cola de procesos debería continuar a la derecha, ¿sí? Debería continuar. El instante 6, vamos a ver qué pasa. Se terminó de atender al proceso 2 y esto ya está. ¿Quién es siguiente en la cola? El proceso 3, pero ese 3 llega recién en el instante 7. Ah, qué interesante. Este llega en el instante 7. Y yo acá recién voy por el instante 6, ¿verdad? Vamos a tratar de... Voy por acá. Entonces, el proceso 3 no puede entrar todavía porque no ha llegado. Fíjate, recién llega en 7. Eso significa que voy a tener que hacer una extensión hasta el instante 7, ¿sí? No se puede atender antes de que llegue, ¿no? Entonces acá es el instante 7 y en el instante 7 llega el proceso 3. Ahora, ese proceso 3 es bien moroso porque dice que necesita 9 tiempos, ¿ya? 9 tiempos. Entonces voy a necesitar copiar esto varias veces a la derecha. A ver si podemos hacer esto. Un segundo, voy a censurar esto porque... Ok, perdón. Ahora, acá tendríamos el proceso 3, necesito tener los 9 tiempos, entonces, para no hacer esto muy largo, miren, ok, voy a tratar de ir, bueno, hagámoslo nomás por pasito, porque si no luego esto se va a confundir. A ver, necesito agregar aquí 1, 2, 7 más, ¿sí? 7 instantes más. A la derecha. Vamos a ver si me deja agregar todo esto. Ya está, ¿sí? ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 7. 2 más. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer el conteo para las 9, ¿sí? Ahí, por ejemplo, instante 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Vamos a ver, sin embargo, si es correcto. ¿Ya? Acá el proceso 3, fíjate que está entrando en 7 y necesito contarlo 9 veces. 1, vamos a copiar. 2, 3, 4, 5. Bueno, lo copio y lo contamos luego, ¿sí? Tienen que ser exactos los 9, ¿ya? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces son los 9 tiempos para el proceso 3. Ahora acá, esto que quedó en blanco se lo conoce como tiempo de ocio. Se entiende que es un instante en el cual el sistema se quedó en espera porque no llegó ningún proceso. Es rarísimo. Hoy en día los computadores nunca están casi en ocio porque si no está haciendo cosas para algún usuario que ha abierto algún programa, está haciendo cosas para el sistema operativo, escaneo de discos, revisión de sectores defectuosos, copias de seguridad, y bueno, unas actualizaciones y cosas como eso. Entonces casi nunca está en ocio, pero aquí se ha dado y hay que ponerlo así en blanco. Bien, ahora vamos a ir a calcular lo que llamamos nosotros los tiempos de retorno, ¿sí? Vamos a ponerlo acá un subtítulo, cálculo de los tiempos de retorno. Bueno,
Empecemos. Tiempo de retorno del proceso 1 va a ser igual a. Entonces, esto de los cálculos de los tiempos de retorno, ya nos van a dar a entender cuánto es que demoró cada proceso en concluir la tarea desde que llegó hasta que finalizó. ¿Listo? Entonces, ahí está. Vamos a ganar un poquito más esto. ¿Ok? ¿Cómo calculo el tiempo de retorno del uno? Van a poner atención. Acá, lo más importante es determinar cómo se ha movido el proceso 1. Ahí, fíjate que he marcado solamente cómo se movió el 1. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a decir tiempo de retorno del proceso 1. ¿Sí? Es el tiempo de salida del procesador. ¿Sí? El tiempo de salida. El tiempo de salida del proceso 1 es 1, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, este había llegado en el tiempo 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, era 1 y su llegada era en 0. Entonces, aquí, por ejemplo, tú restas 1 menos 0 es igual a 1. Entonces, ahí estás calculando el tiempo de retorno, ¿ok? Ahora, esto puede variar de acuerdo a los procesos que tengamos. Vamos a hacer un stand-by aquí y voy a volver a un ejemplo, acá que ya está más arriba resuelto, en un segundito, para que ustedes vayan apropiando cómo es el cálculo, ¿sí? Vamos a ver, aquí por ejemplo, tiempos de retorno, están calculados por aquí. Ok, el proceso 1, por ejemplo. Imagínense que esto ya está hecho y cada proceso está en un color, ¿sí? Nosotros vamos a reproducir lo mismo en el próximo ejercicio. Vamos, el proceso 1, por ejemplo, según esta tablita, llegó en el instante 0. Duró 9 tiempos, por eso está hasta 9, ¿sí? Entonces, el instante de salida del proceso 1 es el instante 9. Ahí creo que no hay dudas. Pero, ¿qué pasa con el proceso 2? El proceso 2 dice su duración es 4. Acá ves que 1, 2, 3, 4 tiempos se ha atendido al proceso 2. Entonces, el proceso 2, viéndolo desde ese punto de vista, díganme ustedes en qué instante termina. ¿En qué momento termina el proceso 2? El proceso 2 termina en el instante 3, ¿verdad? Termina en el instante 3. Ahora, fíjense que ahorita lo que nosotros estamos calculando es el tiempo de retorno. Y el tiempo de retorno dice que simplemente se fija el instante de salida del proceso. No se fija el momento de llegada, ¿sí? Para el cálculo de la salida. Eso no le importa en qué momento terminó de ser ejecutado. Entonces, el proceso 2, si bien llegó en el instante 1, ¿sí? La salida de él fue en el instante 13. Por lo tanto, el tiempo de retorno de ese proceso es el instante 13. Va lo mismo con el proceso 3. Su salida está en 15, ¿sí? ¿Y cuándo fue su llegada? No importa, pero su llegada fue en 2, ¿sí? Entonces, veamos que el tiempo de retorno, lo que en el fondo nos dice es el momento de la salida del gráfico. Básicamente me fijo esto, ¿no? ¿En qué hora salió? El 1, ¿en qué instante terminó el 2? ¿Y en qué instante terminó el 3? Ahí están, esos datos. Pero sin importar el instante de llegada. Ese es el retorno. Hay otro que se llama tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta necesita de que tú veas, así como hemos mirado el tiempo de salida, ¿sí? Pero también requiere que te fijes el instante de llegada para hacer la resta. 9 menos 0 es 9, no hay diferencia. Pero ¿qué pasa con el siguiente? El proceso 2 llega en 1 y sale en 13. 13 menos 1 es 12. Entonces, el tiempo de respuesta va a ser 12, ¿sí? ¿Qué pasa con el 3? Termina en 15, pero su llegada es en 2. Entonces, 15, que es su salida, menos 2, que era su llegada, serían los 13, ¿sí? Entonces, hay dos tiempos que normalmente podemos calcular. Uno es el tiempo de retorno, que es el más sencillo, y el otro es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta requiere que mires el instante de llegada para poderlo calcular, ¿sí? Pero por ahora nosotros vamos a trabajar con el tiempo de retorno, ¿ok? Ya que lo hemos visto, veamos ahora el ejemplo para continuar el mismo trabajo en la parte inferior, ¿sí? Voy a marcar de colores igual para que se note mejor dónde termina cada proceso,
¿sí? Eso es lo importante. Hay que saber dónde termina cada proceso. ¿Listo? Vamos a ponerle un tono a cada proceso para que eso se note. Y finalmente este otro. Bien. Entonces, el tiempo de retorno no me voy a fijar en el instante de llegada. Simplemente me voy a fijar en el instante de salida. Vamos a decir 1, el tiempo de retorno. El tiempo de retorno del proceso 2, ¿quién me puede dar? ¿Cuál es el tiempo de retorno del proceso 2? ¿En qué instante termina? El 6. 6. Sí, ese tiene que ser cuando finaliza, ¿no? Es el 6, muy bien. ¿Y el tiempo de retorno del proceso 3? El tiempo de retorno del proceso 3, 15. 15. Nos vamos a pegar para allá para que esto se note. Sí, 3, 2, 3, 3. Fíjate, 15 es cuando empieza, ¿no? 15 es cuando empieza, ¿sí? Fíjate que esto es cuando empieza, ¿no? Pero acá al ladito no lo dibujé. Bueno, voy a tener que ponerle para que se note, ¿sí? No le dibujé porque no hay más procesos, pero sin embargo, la siguiente empezaría en 16. Y si yo te estoy preguntando cuál es la salida, ¿cierto? La salida del proceso 3, tú me dirías que es en 16. En el instante 16 es donde sale. Vamos a tratar de ajustar a la derecha. Ahí de repente se nota mejor el gráfico. Miren, el proceso 1 termina en 1. Acá termina en 2, ¿sí? Entonces creo que ahora se nota mejor, ¿ya? Esto es cuando empieza y esto es cuando termina, ¿sí? Entonces son un poquito diferentes, ¿ok? Entonces el proceso 3 es en 16. Aparte, es buena forma de verificar la siguiente. Mira, esta es la tablita que te han dado tus tiempos de duración. Entonces tú acá simplemente puedes sumarlos. ¿Cuántos suman esos tiempos de duración? 9 más 4 son 13. Más 2 son 15, ¿verdad? Ahí está, son 15. Ahora, esos son los tiempos de duración. Sin embargo, aquí vamos a aclarar, ¿sí? Sumatoria tiempo de duración es igual a 2 más 4 más 9. Y esto sí sale 15, ¿sí? Sin embargo, tomen en cuenta de que hubo un tiempo de ocio acá justamente, ¿sí? Acá, voy a poner lleno de puntitos porque no tiene proceso esto, ¿sí? Es un tiempo de ocio que ha hecho, pues, ¿no? Aumentar un poquito el tiempo, ¿sí? Es un tiempo que estuvo sin hacer nada el procesador, ¿no? Entonces, fíjense que en todo caso, ¿ok? Este tiempo ha hecho de que se extienda un poquito más en uno más. Este espacio de tiempo lo tendría que sumar. Entonces vamos a decir que es sumatoria de tiempo de duración de exceso y sumatoria de tiempo de ocio es igual a 1, ¿no es cierto? Que es lo que está con verde, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? El tiempo total, ¿sí? Va a ser igual esos 15, ¿sí? Más el 1. En este caso, los 16 que aquí hemos dicho en el final, porque el tiempo de retorno del proceso 3 es en 16. Acá es 15 que está empezando el tiempo, pero termina en 16, ¿sí? Ahora, si hemos calculado los tiempos de retorno, también podemos calcular los tiempos de espera. Perdón, primero vamos por el promedio, ¿no? Ya tengo el tiempo de retorno, calculemos una vez el promedio. El promedio dice que solamente ¿sí? Es la suma de todos los tiempos, 1 más 6 más 16 más, ¿sí? Todo esto dividido entre el número de procesos. En este caso solamente hay 3 procesos. Y eso me puede dar un valor en decimales. Ya en este caso está saliendo 7 punto algo, ¿no? El tiempo promedio de retorno. ¿Sí? Acá lo vamos a poner, tiempo promedio de retorno. Ahí. Ahora, así como hemos calculado el tiempo de retorno, con esta misma gráfica podemos ir y calcular los tiempos de espera, ¿sí? Es decir, cuánto esperó cada proceso para ser atendido.
cálculo de los tiempos de espera. Entonces, tiempo de espera para cada proceso. Tiempo de espera para el proceso 1. Bien, el proceso 1 en la gráfica está entrando aquí, ¿verdad? Está entrando en el instante 0 el proceso 1, ¿no? Entonces, ¿en qué instante llegó el proceso 1? Ahora sí es importante que nosotros llevemos esa información. ¿En qué instante llegó el proceso 1? Llegó en el instante 0. Entonces, llegó en el instante 0 y comenzó a ser atendido en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Digo, instante de entrada al gráfico menos instante de llegada. Al gráfico entró en el instante 0 y en la llegada fue también en 0, por lo tanto esto es igual a 0. El tiempo de espera del proceso 1 es igual a 0. Ahora, esta es la fórmula genérica para todos. ¿Sí? Es la fórmula genérica para todos. Entonces, vamos a anotar aquí. Tiempo de espera va a ser igual, en general es eso. ¿Ya? Entonces ya puedo calcular el tiempo de espera de cada proceso ahora. Entonces, interesante que el proceso 1 llega en 0 y es atendido en ese mismo instante, ¿ya? Y, a ver, estos de acá lo vamos a poner al medio para que se vea mejor la distribución de la tablita. Ahí. Ok, entonces el 1 llega en 0, termina en 1. Ok, ahora vamos con el otro, el tiempo de espera del proceso 2. El proceso 2 en la tablita empieza en el instante 2. Aquí está empezando el proceso 2, ¿sí? Entonces, le voy a decir que el proceso 2 entra al gráfico en el instante 2, menos su instante de llegada del proceso 2. Yo voy a buscar al proceso 2 y lo encuentro por aquí. Su instante de llegada era 2 también. Entonces digo acá en mi gráfica, ahora, entró en 2 y llegó en 2, por lo tanto, su espera fue 0, no esperó nada, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo de espera del proceso 3? ¿Alguien me lo puede calcular para que yo lo anote? Tiempo de espera del proceso 3. A ver, su instante de llegada del proceso 3, miren cuándo fue. Aquí, no, es aquí. El proceso 3 llegó en 7, ¿sí? Entonces aquí digo 7, menos. Y su instante de llegada en la tabla me dice que es 2, ¿sí? Ay, no, acá está mal. A ver, sí, acá está mal mi distribución. ¿Y cómo no nos dimos cuenta antes? Sí. Los nombres están mal todo completamente. Porque el proceso 2 llegó en 2, ¿sí? Según esta tablita. Y el proceso 3 en 7. A ver, vamos a ver si hice bien las cosas. Es que está un poco desordenado, ¿ya? Entonces el proceso está como volcado, ¿no? El proceso 2 está bien que es en 2, 4. El proceso 3, 7, 9, pero está un poco desordenado. El proceso 2 debería estar encima. Voy a ver si me ha afectado a la gráfica que hicimos, ¿sí? Tengo acá. Vamos a ver si puedo ahí insertar una fila para arreglar este problema. Aquí necesito una fila. Sí, arriba. Es que el proceso 2 debió ir ahí. Ahorita voy a revisar todo por si acaso se me fue algo, ¿ya? Algún dato, como fijarme este detalle antes. Proceso 2, su tiempo es 2 y 4. Creo que se me ha ido ahí la vista porque como siempre está ordenado y ahora no, entonces, bueno, ahora lo corregimos. Vamos a revisar. El proceso 1 llegó en 0 y tiene 2 tiempos. Eso está bien. El proceso 2 llega en 2, ahí está, y tiene 4 tiempos. Ahí está, 4 tiempos. No nos habíamos equivocado. Solamente acá es proceso 2, ¿sí? Y el proceso 3 llega en 7. Perfecto. Y aquí todos son los 9 tiempos al proceso 3. Está bien. Entonces, el tiempo de respuesta del proceso 1 termina en 1. No, el tiempo de respuesta del proceso 1. El proceso 1 termina en
2, no termina en 1, ¿sí? Fíjense, cuando salta la otra es 2, no 1, ahí está. El tiempo de respuesta del proceso 2, ¿cuándo termina 2? Aquí empezó en 5 y terminó en 6, ahí está bien. El proceso 3, ¿cuándo termina el proceso 3? Bueno, acá está empezando en 15, pero termina en 16. Ahí ahora sí está bien. Entonces, los tiempos de respuesta van a ser 2 más 6 más 16 entre 3. Y esto va a cambiar a esto por acá. Es 8. Entonces, su tiempo promedio de retorno. ¿Ya? Tiempo de retorno es lo que estamos calculando acá. Hay que revisar siempre, porque a veces nos equivocamos, cambiamos un proceso por otro, o se nos va como la semiótica, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta siempre la revisión. Vamos a los tiempos de espera. Aquí era donde me preocupaba. El tiempo de espera del proceso 1. En el gráfico entró en 0 y también llegó en 0. Por eso 0 menos 0 es 0. Para el proceso 2, al gráfico entró en 2 y este también llegó en 2. Entonces 2 menos 2 es 0. El proceso 3, al gráfico empieza en 7, ¿sí? El 7 empieza para 3. Pero el proceso 3 llegó en el instante 7. Llegó y fue atendido. Entonces, el tiempo de espera del proceso 3 es 7 menos 7, en este caso igual a 0. Curiosamente, en este ejemplo, los procesos nunca esperan para ser atendidos. Fíjate, llegó y fue atendido. Llegó el proceso 2 y fue atendido porque justo se liberó el procesador. El proceso 3 llegó y fue atendido. ¿Por qué? Porque justo antes de él no estaba haciendo nada, no tuvo ningún tiempo de espera. Por lo tanto, el tiempo promedio de espera, ¿sí? Tiempo de espera o tiempo promedio de espera. Acá vamos a poner la diferencia tiempo promedio de retorno, así grande para que esté bien notable. Tiempo promedio de espera es igual a la suma, ¿no? 0 más 0 más 0. Todo esto dividido entre 3, que es lo mismo de 0, ¿sí? Entonces, es muy raro que haya sucedido, pero a veces puede pasar de que no ha esperado nada para ser atendido, porque justo llegaba cuando había el procesador liberándose de hacer otra actividad, ¿ya? Entonces, para este ejercicio ya tengo calculados los tiempos de retorno y los tiempos de espera, que son muy sencillos. Ahora, normalmente, ¿qué hace el sistema operativo? Cuando llega una avalancha de procesos como estos, ¿sí? Llega esta avalancha de procesos, el sistema lo que hace es utilizar un método de planificación del proceso para poder resolverlo. Es decir, que rapidito hace estos cálculos que le van a proyectar cuánto va a tardar. Por ejemplo, utilizando el método FIFO, él va a decir el tiempo de retorno va a ser 8 y el tiempo de espera va a ser 0 en promedio. Entonces, el sistema, como es muy rápido, hace estos cálculos, ¿no? Y determina qué método de planificación utilizar para determinada cola de procesos. Lo que estoy tratando de explicar ahorita es de que esto no solamente va a usar FIFO, el que hemos visto ahora, hay otros más. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Intenta tantear qué método aplicar y ni bien determina cuáles posiblemente le van a resolver mejor esa cola de procesos, les hace los cálculos como los tiempos de retorno, los tiempos de espera, algunos de ellos para comparar por cuál de los métodos de planificación el tiempo de retorno, por ejemplo, es menor, ¿sí? O el tiempo de espera se hace menor, ¿no? Entonces, acá lo que hemos visto es un solo ejemplo, utilizando el método FIFO, pero para complementar el ejemplo completo, tendríamos que indicar un segundo método al menos para comparar, ¿no? Para comparar si hay otro método que tiene mejor tiempo de retorno o mejor tiempo de espera, aunque lo que tal vez vaya a variar es simplemente el tiempo promedio de retorno, ¿ya? Hay un segundo método que se llama SJF no apropiativo. Ese es el segundo que les voy a mostrar. Voy a volver por allá. Sí, este otro método se llama SJF no apropiativo. Hay otro que se llama SJF apropiativo, ¿ya? Este dice, el trabajo más corto, atender primero. Pero ojo, el trabajo más corto que esté en la cola hay que atender primero. Eso es lo que dice el método. Entonces, eso significa que atendemos al trabajo más corto en ese instante, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a tratar de hacer el método. Yo les voy a explicar un poquito lo que está aquí en la pantalla mientras lo resolvemos. El anterior ejercicio, utilizando
utilizando este método. Pero, ¿qué es lo que tiene que quedar en nuestra memoria? El hecho de que aquí la prioridad la tiene el proceso más corto en duración, porque a ese lo debe atender primero. Su lógica es atender primero a los más pequeños para que el sistema se vea rápido, ¿no? Normalmente tú esperas que los procesos largos, pesados, tarden más, ¿no es cierto? Entonces trata el método de planificación justamente ese tema. Por si acaso, los otros cálculos que vimos para el tiempo de retorno, para el tiempo de espera, son todos exactamente No existe el sur allá. lo mismo, ¿sí? Son todos exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces vamos simplemente con el mismo ejemplo que está acá y vamos a cambiar el ejercicio para calcular utilizando el método SJF, ¿sí? Este va a ser el ejercicio 3, se va a decir tiempo de retorno promedio por SJF. Primero, el trabajo más corto en duración. Que estuviera en la cola, ¿sí? Que ya haya llegado. Bien. El ejemplo es muy sencillo y nos va a ayudarnos a dar cuenta de cómo trabajar. ¿Listo? Bien. Empecemos. Voy a tratar de hacer otra vez la tablita que sigue, ¿no? Lo que es la atención de procesos. Voy a empezar con el primero, en el instante 0 llega el proceso 1, ahí está P1, ¿sí? Y el proceso 1 dura 2 tiempos, por lo tanto, ahí está P1. Ahora, es el instante, ¿qué instante es? Ahora vamos a hacer diferente. Voy a arrancar acá otra tablita para que no esté tan desfasado, ¿no es cierto? Eso que vimos hace un ratito. Acá están los tiempos, el marcador de tiempos como un reloj del procesador, ¿sí? Voy a hacer hasta 16, que probablemente va a llegar, es lo mismo que el anterior, ¿sí? Si lo anterior llegó a 16, este también. No, ¿Sí? dicen no se ve su pantalla. Ay, creo que no ve. Ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es los 16 tiempos para acomodarlo mejor y que ustedes lo vean mejor, ¿sí? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Puedo hacer más, ¿no? Porque se entiende que es hasta el infinito. Ok, este va a ser los procesos, ¿ya? O el tiempo en el cual va a atender el procesador a los procesos que tenemos en ejecución, ¿ya? Vamos a configurar un poquito esta tabla. Entonces he hecho esto para poder manipular mejor el marcador de tiempo, para que ustedes no estén con el tema de que no se entiende cómo está yendo los tiempos, ¿ya? El proceso 1 empieza en el instante 1, ¿sí? O instante 0, ¿ya? Y debería continuar para la derecha, ¿sí? Ahí miren, quiero mostrarles que llega hasta 1, ¿sí? Luego llega hasta 2, luego este va a llegar hasta 3 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces voy a hacer los saltos de una vez para que se vayan acomodando, ¿ok? Y todo esto siempre lo voy a poner en el centro para que se alinee por dentro. Ahora sí. Ok. Entonces, el proceso 1 empieza en 0 y termina en 1, ¿sí? Y luego hace la segunda tanda empezando en 1 y termina en 2. Luego, el siguiente, en el instante 2, fíjense, el proceso 2 llega en el instante 2, ¿sí? Ahí está. Y necesita 4 tiempos. Ahí está. Ahora, fíjense lo siguiente. Cuando yo atiendo un proceso, mi pregunta es una. Primero, estoy en el instante 0, ¿sí? Estoy aquí. Me voy a preguntar, ¿qué procesos están en la cola? ¿Quiénes están en la cola? Me va a decir esto, ¿sí? Él me va a decir quiénes están en la cola. Entonces, ese es tu trabajo. Tienes que fijarte aquí el instante de llegada para saber quiénes están en cola. Si ahorita es el instante 0,
El único que está en cola es el P1, por lo tanto no hay con quién comparar. Automáticamente el que va a entrar es el proceso 1, ¿sí? Y va a entrar por una, 2 tandas y ahí va a terminar, ¿sí? Termino ahí en 2. Luego termina y digo, bueno, ¿qué procesos están en cola? Y otra vez voy a mirar esta tablita. Y voy a encontrar que el único proceso que está en la cola es el proceso 2, porque el 3 todavía no llega, ¿sí? Recién llega en 7 y ahorita son 2. Entonces, como no hay con quién más comparar, va a entrar el proceso 2, ¿sí? Y va a entrar con 4 tiempos. Entonces, aquí estamos viendo que el proceso 2 tiene 1, 2, 3, 4 tiempos. Empieza en 2, termina en 3. Empieza en 3, termina en 4. Empieza en 4, termina en 5. Empieza en 5, termina en 6 el proceso 2. Y luego dice el sistema, ¿quién es siguiente en la cola? Lamentablemente en este ejercicio no se ve mucha diferencia, pero quiero que tomen en cuenta la pregunta que hago. Ahorita es instante 6, es el instante 6. Mi pregunta es, ¿qué procesos están en cola? Si te fijas, ninguno está en la cola, porque este y este ya se fueron atendidos. El único que me queda es este, pero este recién llega en 7. Entonces, eso hace de que ocurra lo que llamamos el tiempo de ocio y salte hasta 7. Y en 7 recién va a comenzar a atender aquí a los procesos o al proceso que faltaba. En este caso, al P3, ¿sí? Durante 9 tiempos. Lamentablemente acá, cuando yo me pregunto, ¿qué procesos en cola? Solo hay uno. Y no me da opción a hacer la segunda pregunta, porque habría que hacer la segunda. La segunda dice, de los procesos que están en cola, ¿cuál es el más corto en duración? Eso tendríamos que preguntar, ¿sí? Ok, contemos. 2, 4, 6, 8, 9. Entonces estos están de más. Ahí está. También, listo. ¿Ok? Listo. Y si uno mira la gráfica, digamos, comparemos la gráfica con la anterior, ¿es o no es la misma gráfica que la anterior? Pese a de que este está hecho, ¿no?, con la estrategia de qué proceso es el más corto en duración, como nunca hubo más de un proceso en un instante, nunca hubo con quién comparar, ¿no es cierto? Pese a eso, este gráfico me ha salido idéntico al anterior, ¿sí? Es idéntico al que ya tenemos antes, ¿no? Entonces, uno dice, pero parece que es lo mismo que el fijo. Ha salido el mismo gráfico, pero no ha llegado de la misma forma al mismo gráfico, ¿ya? En el método fijo me pregunto, ¿quién es primero en la cola? Y lo tiene. Acá, ¿qué me pregunto? De los procesos que están en la cola, ¿cuál es el menor tiempo de duración? Y esa es una gran diferencia. En este ejemplo, como está igual que el anterior, miren, la gráfica termina también en 16. A ver, vamos a revisar qué ha pasado por acá. Que aquí ya se ha ido desfasando demasiado, ¿no? Este empieza en 6, este 7. Vamos a ver si lo puedo apechugar un poquito, aunque no me deja moverlo mucho, para que los tiempos queden claritos. A ver ahí, sí, ahí ya está mejor. Entonces, fíjense que ahí se nota que acaba todo en 16. 2, 4, 6, 8, 9. Ahí está. 3 y 9. Entonces, acaba todo en el instante 16. ¿Sí? Entonces, no vale la pena hacer los cálculos porque esta gráfica es exactamente a la anterior. Es idéntica, ¿no? Yo concluyo de que es los mismos tiempos de retorno y tiempos de espera, son iguales. ¿Pero de qué me sirvió? De saber la gran pregunta. Acá no se olviden que la pregunta que hicieron es distinta. Acá ustedes se han preguntado, ¿sí? Vamos a insertar una caja de texto de los procesos en cola del instante de llegada, en la tabla, ¿sí? La pregunta que hice fue, ¿cuál es el proceso más corto en duración? ¿Cuál es el proceso más corto en duración? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta clave, esa es la diferencia con el método fijo. Acá nosotros tenemos que irnos por esta preguntita, mientras que en el método fijo nos vamos por otra pregunta diferente, ¿no? En el método fijo nos preguntamos cuál es, ¿no?, cuál es el primer proceso en la cola de espera, ¿sí?
Acá en el método fijo me pregunto, ¿cuál es el primer proceso en la cola de espera? ¿No? Para esto me es fijarse la tabla del instante de llegada. Eso es lo que nos fijamos, ¿verdad? Entonces cambian las prioridades, aunque ha salido el mismo gráfico y por eso se ve. Es muy común también eso. Ahorita, como los gráficos son iguales, ¿sí? Acá vamos a responder algo, vamos a hacer una conclusión aquí, ¿sí? Como los gráficos son iguales, como el gráfico del fijo, voy a poner más grande para que se entienda, como el gráfico por el método fijo es igual al gráfico por el método SJF, los tiempos serán los mismos. No hace falta calcular, quiere decir el tiempo promedio de retorno va a ser igual también a 8, ¿sí? Y el tiempo promedio de espera va a ser igual en este caso también a 0, porque nunca esperan los procesos, llegan y son atendidos, ¿no? Entonces, con este pequeño resumen ya tenemos más claridad de cómo vamos a atender a la cola de procesos, por método fijo o método SJF. Para que practiquen, por favor, tienen acá en la plataforma o acá en las diapositivas también, tienen más ejercicios resueltos para que ustedes comparen, intenten solucionar y los comparen. Y bueno, con eso el método les quedaría bastante claro, ¿ya? Entonces ahí está también resolviendo, y por cierto aquí ya hay variación con lo que es el otro método, y por lo tanto seguramente van a ir contando. Y aquí está con todas sus preguntas posibles, ¿no? Y está haciendo los cálculos. Tomen en cuenta que nosotros hemos calculado el tiempo de retorno, y aquí, por ejemplo, el sistema está calculando el tiempo de respuesta, ¿ya? Esos son dos cosas diferentes, ¿sí? Tiempo de respuesta es otro, ¿ya? Entonces, acá en el apunte vamos a poner que el tiempo de retorno es diferente al tiempo de respuesta, ¿sí? Tiempo de retorno es distinto al tiempo de respuesta, ¿ok? No son iguales. ¿Por qué? Porque es otra fórmula. El tiempo de respuesta es igual a vamos a poner como lo pusimos acá, mismo para que no haya variación en esa parte. ¿Dónde está la formulita que pasé? Aquí. Vamos a hacerlo muy parecido a esto. Instante de entrada en el gráfico. ¿Okay? Dicen, ¿Sí? no se ve lo que está escribiendo, podría bajar la pantalla. No la pantalla mejor, porque el rato cambio y no se ve. Ahora sí, ¿no? Gracias. Sí, al rato cambio de pantalla y no me ve. Ok, el tiempo de retorno, entonces va a ser igual, es el que está en otros ejemplos calculando, que también se utiliza mucho, ¿ya? Es el instante de entrada al gráfico, miren, es el instante de entrada al gráfico, menos el instante no es de entrada, de salida, ¿sí? Porque estoy tratando de encontrar el tiempo de respuesta. Es el instante de salida del gráfico. ¿Se acuerdan que el tiempo de retorno decía que era igual a esto? El tiempo de retorno es igual al instante de salida del gráfico, pero el tiempo de respuesta, ¿sí? El tiempo de respuesta, ¿sí? Aquí lo vamos a anotar completo para que lo diferencien. Tiempo de respuesta es igual al instante de salida del gráfico menos el instante de llegada, ¿no? Acuérdense que este instante de llegada de la tabla, es de la tabla. Entonces tienes que ir y mirar en qué momento entra el gráfico o sale del gráfico y en qué momento llega aquí en la tabla, ¿sí?
Entonces es diferente, ¿ya? Para el ejercicio que estuvimos viendo, por ejemplo, el tiempo de respuesta del proceso 1, ¿sí? Va a ser igual a ver, ayúdenme a determinar el tiempo de respuesta del proceso 1. Según su interpretación, ¿cómo sería para el cálculo del tiempo de respuesta del proceso 1? Dice el ejercicio. Instante de salida del gráfico. ¿En qué momento sale del gráfico el proceso 1? En el instante 2. Pero a este tengo que restarle, dice, el instante de llegada a la tabla. ¿En qué instante llega el proceso 1? En el 0. 2 menos 0 es igual a 2. Entonces, fíjense que el tiempo de respuesta es diferente al tiempo de retorno. Y lo mismo podemos hacer para el resto de los procesos, ¿sí? Tiempo de respuesta para el proceso 2, ¿sí? Es igual al tiempo de salida menos el proceso 2, su salida está en 6, ¿sí? Y su llegada del proceso 2, en la tabla dice que fue en 2, entonces 6 menos 2 es igual a 4, ese es su tiempo de respuesta. ¿Y qué pasa con el proceso 3? Su tiempo de salida del proceso 3, en este ejemplo notamos que es 16. Le tengo que quitar su tiempo de llegada en la tabla, que es 7. 16 menos 7 es igual a 9. Entonces, el tiempo promedio de respuesta va a ser igual a, ¿sí?, la suma de todos los tiempos, ¿sí? 2 más 4 más 9, todo dividido entre 3, ¿no? Y eso es igual a 5. Noten, por favor, el tiempo, vamos a ponerlo completo, tiempo promedio de respuesta es diferente del otro, ¿no? Este de acá es muy distinto. Sí, es muy diferente del tiempo de promedio, ¿sí? Fíjense que este era tiempo promedio de retorno, ¿sí? Y este era el tiempo promedio de espera. Ahí está completo ya para que no haya duda. Entonces, lo que está con amarillo son cosas diferentes, ¿no? No son iguales. Normalmente calculamos el tiempo de retorno, que es más sencillo, al tiempo de respuesta, ¿ya? Pero por los ejemplos que van a ver en las diapositivas, por favor, tomen en cuenta que en las diapositivas es probable que esté calculando siempre el tiempo de respuesta, ¿no? Que es diferente al de retorno, ¿ya? Bien, con esa aclaración, ustedes, por favor, chicos, van a agarrar las diapositivas. Vamos a ver. Y van a ir resolviendo los ejercicios. Es importante que sepan sacar esta gráfica, porque de la gráfica salen los cálculos. Y los cálculos son las fórmulas son las mismas para cualquier método que vayamos a ejecutar, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta también que ahora las computadoras tienen los procesadores lógicos, ¿no es cierto? De todas maneras, seguimos hablando de un solo procesador, por si acaso. Sin embargo, el sistema operativo también puede planificar estos procesadores, o estos procesadores lógicos, de tal manera que la sobrecarga se vaya distribuyendo entre todas ellas, ¿ya? Acuérdense que cada procesador es como una ALU, ¿no? Es una unidad aritmética y lógica, por lo tanto pueden hacer operaciones de cálculo en paralelo. Acá estamos viendo que tenemos 13 pluses, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la memoria RAM tiene muchos programas de aplicación para ejecutar, y estos programas se están distribuyendo entre las CPUs que tiene disponibles. Ahora, lo ideal es que el sistema operativo distribuya la carga entre todos los procesadores lógicos. Así lo hace hoy en día, ¿ya? Pero la otra alternativa es de que tengamos de veras un computador con varios procesadores, como lo tienen los servidores. Los servidores tienen varios procesadores. Si se fijan las especificaciones técnicas de los grandes servidores en el mundo, dicen, ¿no? Millones de procesadores. Así, son bastantes, ¿no? Entonces, para ese tipo de computadores, por ejemplo, les tienen que cargar sistemas con
con planificador de multiprocesadores, es decir, donde hay muchos procesadores trabajando en paralelo de verdad, no como nuestro computador personal, que en el fondo tiene uno solo. Ahora, ¿cómo hacen esta planificación? Una forma muy sencilla es esta, ¿sí? Agarra de los tres, por ejemplo, si son tres, agarra uno y le llama procesador maestro y al resto le pone esclavos. ¿Qué hace el procesador maestro? Planifica cómo van a atender los procesos del resto de los procesadores. Es decir, que este procesador maestro solo se encarga de decir, tú haces esto, tú después esto, tú después esto. Es decir, que se encarga de planificar y calcular qué métodos de planificación son más fáciles o van a retornar mejores tiempos de cálculo, ¿sí? Acuérdense que cuanto menor sea el tiempo de retorno, pues mejor. ¿Por qué? Porque va a dar la impresión de que está haciendo las cosas rápido, ¿cierto? Cuanto menor sea el tiempo de espera, mucho mejor. Los procesos van a entrar rápido y nosotros vamos a pensar que se están ejecutando muy rápidamente, ¿ya? Entonces, un procesador se encarga de planificar nada más y los otros son esclavos, ejecutan todo lo que éste les dice. Esa es una estrategia. Otra estrategia que todavía es muy complicada es el tema de que todos los procesadores son iguales, entonces el sistema operativo tiene que enviar directamente a uno u otro procesador las actividades que tiene que hacer. Pero eso requiere de una alta planificación, ¿no? Lo que normalmente es más sencillo para ellos, pues la administración del sistema operativo, es trabajar con este modelo donde un procesador se vuelve el maestro y los demás se vuelven esclavos, ¿sí? Porque este se encarga de hacer toda la actividad de planificación que los demás no podrían hacer, ¿ok? Bueno, entonces, ya que está eso, ¿sí? No sé si tienen alguna preguntita, ¿no? Como está toda mi pantalla compartida, aquí no se olviden, por favor, está la explicación ampliada del tema de este capítulo. Lo más importante es que puedan resolver la evaluación, ¿sí? La evaluación tiene las preguntas claves y tiene ejercicios también, ¿ya? Para que ustedes practiquen lo que es la planificación de procesos, ¿ok? Bueno, la siguiente unidad es la unidad 3 y tiene que ver con lo que es tema de operaciones de entrada y salida, ¿sí? Acá en este video les está explicando bien la parte teórica. Yo, a diferencia del capítulo anterior, voy a tomar la evaluación y voy a tratar de, con esta evaluación, mostrarles de qué se trata este tema número 3. Básicamente, lo que busca el tema 3 es que ustedes nada más recuerden cómo el sistema operativo interactúa con los dispositivos de entrada y salida del sistema. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos de entrada y salida? ¿Quién se acuerda? Los dispositivos de entrada y salida de un computador, chicos, ¿cuáles son? El teclado, parlante, Teclado, mouse, todo eso, pero los han clasificado, ¿no? los Entrada, de salida, y hay otro grupo que se llama de entrada y salida al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esos son básicamente los principales. Ahora, el sistema operativo hace una serie de operaciones de entrada y salida, ¿sí? Entonces, lo que ahorita voy a tratar de enfatizar es lo más importante del tema, porque todo está asociado a la pregunta: ¿cómo el sistema operativo interactúa con los dispositivos de entrada-salida o almacenamiento? En el fondo, ¿cómo interactúa con los periféricos para propiciar entradas y salidas al sistema? Bueno, ¿qué función debe cumplir el sistema operativo con respecto a los dispositivos? Puntualmente, el sistema operativo se debe encargar de administrarlos, ¿sí? Debe administrarlos. Un programa pide un dispositivo y el sistema operativo debe ser capaz de darle el dispositivo para que lo pueda utilizar. Si otro programa quiere el mismo dispositivo, el sistema operativo debe responderle que hay otro programa que lo está utilizando y que él debe esperar si quiere ese dispositivo. Entonces, todo lo que es la asignación de los dispositivos a programas o lo que es la interacción con el dispositivo para que ejecute acciones, lo tiene que administrar el sistema operativo. Por lo tanto, el sistema operativo debe enviar, en el fondo dice comandos, ¿ya? Debe enviar comandos, ¿sí?, a los dispositivos. Debe detectar interrupciones y manejar errores.
debe ofrecer un medio de comunicación que sea fácil para el sistema y para nosotros los usuarios, ¿ya? Entonces esas son las principales funciones, ¿no?, que cumple el sistema operativo con respecto a los dispositivos. Ahora, cuando interactúa con los periféricos, el sistema operativo le envía en el fondo comandos u órdenes a los periféricos y ellos ejecutan la acción que él envía, ¿ya? Eso es lo que quiere decir cuando me dice envía comandos, en realidad envía órdenes directas, ¿ok? Vamos con otra pregunta. Dice, los dispositivos, bueno, eso ya. Los dispositivos de almacenamiento, puntualmente, ¿sí?, manipulan la información por bloques. Bien. Los dispositivos de almacenamiento, hoy en día, la mayoría manipulan la información por bloques de datos, ¿ya? La mayoría lo hace. El disco duro, ¿sí?, lo hace así, ¿ya? Sí. ¿Qué significa, sin embargo, el que maneje la información por bloques? Si este es un pequeño pedazo de disco, deben ustedes imaginar que cada vez que el sistema quiere leer cierta información, el sistema lo que hace es ir a los sectores de disco y lo que hace es recuperar, fíjate, recuperar bloques de datos. Es decir, no recupera un archivo completo ni lo recupera letra por letra. Lo que hace es empezar a recuperar la información de disco en forma de bloques, donde cada bloque es una parte de uno y solamente un archivo. Por lo tanto, esta afirmación de que los dispositivos de almacenamiento manipulan la información por bloques es verdadera, ¿ya? Es verdadera. ¿Cómo realiza el sistema operativo las operaciones de entrada y salida? La respuesta está en una palabra. El sistema operativo envía comandos a los dispositivos, ¿sí? Envía comandos u órdenes directas a los dispositivos. Ahora, ¿cómo llega el sistema operativo que es software a un dispositivo que es hardware? ¿Quién se acuerda cómo hacemos posible para que el sistema reconozca a los periféricos o a los dispositivos? ¿No se acuerdan? Por acá, por ejemplo, dime. Ahí había una respuesta. Acá tenés hardware, por ejemplo, tenés el monitor, ¿sí? Y por acá tenés al sistema operativo. El sistema operativo es software, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la interrogante es cómo este se comunica, ¿no?, con este otro que es hardware, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Ok? Ahora, el sistema operativo lo que tiene es drivers, es software, ¿verdad? Es software, ¿no? Y estoy yo afirmando de que este envía comandos a los periféricos, ¿sí? Y pues, y de la misma forma, de los periféricos recibe respuestas, ¿ya? Pero esto no es una comunicación directa, ¿ya? No es una comunicación directa, porque el hardware, en el fondo, está partido en dos. El hardware no solamente es el monitor, que es la parte mecánica, ¿sí? La parte mecánica es el monitor, pero el hardware también tiene una parte que le voy a decir que es a ver, podemos decir a electrónica, ¿sí? Vamos a ver. Hardware, ya se le vamos a decir que tiene una naturaleza parte electrónica. Y acá, por ejemplo, no está el monitor, está la tarjeta LED, que es ya un componente electrónico, ¿verdad? En este caso, sí, la comunicación con el hardware no es directa. En el fondo, el sistema operativo va a interactuar con esta parte, con la parte electrónica o con la tarjeta de video, si lo queremos ver así, ¿sí? Entonces, es muy mala idea pensar que hay una comunicación directa, ¿no? Entonces, se le traspesa un poco, me deja moverla. Que hay una comunicación directa entre
lo que es el sistema operativo y la parte del hardware, pero lo hace con esta. Ahora, ¿por qué se comunica con ella? Porque en el fondo, si bien el hardware, ¿okay?, tiene dos partes, como hemos mencionado, uno es la parte mecánica y otra es la parte electrónica, ¿sí? Son en el fondo hardware. Okay, el sistema operativo directo va a la parte electrónica, en este caso a la tarjeta de video, y es ahí donde escribe los comandos, ¿no? Y sin embargo, la parte electrónica va a interactuar con la parte mecánica, ¿sí? A eso me estaba refiriendo, ¿ya? Vamos a seleccionar este de acá. Y vamos a poner esto así. ¿Ok? Entonces, va en los dos sentidos también. La parte mecánica también va para arriba, ¿ya? Y la parte electrónica también va para abajo. Entonces, esas son las vías de comunicación. Si bien todo esto es hardware, el sistema operativo va hacia la parte electrónica o la tarjeta de vídeo, y realmente este es el que interactúa con la parte mecánica o el monitor, que es el dispositivo mismo con el cual tiene que interactuar. Pero igual seguimos con problemas. Esto igual es hardware, cómo el sistema operativo llega a él. Pues ahí está la respuesta que creo que en algún momento escuché por ahí que lo decía. Este en realidad es el famoso driver o controlador. En realidad el que hace el trabajo es el driver o el controlador, ¿ya? Él es el que se encarga de monitorear todo lo que es este tema, de lo que es a ver, todo lo que es la interacción con los periféricos, ¿sí? Es que no pillo los controles que me ayudan a mantenerse negro, ¿ok? Entonces, si este driver o controlador falla, no hay lazo de comunicación y hay como un quiebre con el hardware, no puede llegar el sistema operativo a escribir órdenes al dispositivo y por lo tanto el dispositivo tampoco puede enviar ningún mensaje al sistema operativo, ¿ya? Entonces, el sistema operativo de esta manera realiza las operaciones de entrada y salida, ¿sí? Las envía a través del controlador a la parte electrónica y esa se comunica con la parte mecánica, esta recibe la orden, seguramente se ve para nosotros en pantalla algo, y esto se lo retorna de positivo a la tarjeta electrónica y este le retorna positivo al sistema operativo para que él sepa de que la operación que él solicitó se ejecutó sin problemas, ¿ya? Entonces, ese sería el feedback de esto. Y bueno, entonces aquí lo podemos ver escribiendo comandos en registros del controlador o tarjeta controladora, ¿sí? El CPU solo participa en instantes de las operaciones de entrada y salida, aceptando comandos, y luego queda libre para hacer otras cosas más. Es lo que decíamos, ¿no? El procesador no se mantiene esperando nada, o sea, hace algo y si al proceso que le está sirviendo el procesador necesita esperar, el sistema lo deja ahí a un ladito bloqueado y el procesador continúa haciendo otras cosas, ¿no? De tal manera de que nunca está inactivo. Entonces, los componentes en la parte mecánica, la parte electrónica, son las dos que tiene la parte de hardware, ¿no?, de los dispositivos, y recuerden también que tiene una parte que es software, que es el driver o controlador, ¿ya? Ahora, ¿cómo está diseñado el software de los dispositivos? Eso también lo explica en la diapositiva, pero los dispositivos es un software muy, muy complicado porque tienes que trabajar directo con los componentes de hardware, ¿ya? No es como el procesador, ¿sí? En realidad, cuando hablamos al trabajar con los dispositivos o las operaciones de entrada y salida, hay retrasos, ¿ya?, entre la operación de entrada y salida. Entonces, todo eso el sistema operativo tiene que lidiar. ¿Por qué? Porque al hacer una operación de entrada, o de salida, o cualquiera de las dos, ¿ya?, el hardware con el que quiere trabajar, trabaja a diferentes velocidades, trabaja con diferentes estándares. Entonces, con todo eso tiene que lidiar el sistema operativo, ¿ya? Y derivado de esta complicación, el sistema operativo tiene un software para administrar los dispositivos, ¿no?, o las operaciones de entrada y salida, vamos a decirlo más puntualmente porque ahorita nos interesa ese punto, ¿ya? Él tiene organizado un software para hacer este trabajo, controlar toda operación de entrada o salida del sistema. Y este software está organizado en capas, ¿ya? Es por eso la respuesta de este inciso es inciso A.
es en capas, ¿ya? Ahora dice el inciso B, los niveles inferiores trabajan con el hardware. Es cierto también eso. Los niveles inferiores del software que administra las entradas y salidas trabaja directo con el hardware, ¿no? Con la parte complicada. Los niveles superiores se dedican a crear una interfaz amigable. Es verdad, cuando nosotros utilizamos el sistema operativo para acceder a la impresora o acceder a ciertos dispositivos, él nos ofrece una interfaz gráfica sencilla de entender a nosotros como usuarios, ¿no? Entonces el inciso D también es cierto. Ahora, el inciso C decía, todos los incisos son verdad, excepto el E, y el E dice ninguno de los anteriores. En este caso, el A está bien, el B está bien, el C es mejor porque contempla a ambos, excepto el D, y el D, que dice que los niveles superiores se dedican a la interfaz amigable. Entonces, para mí es cierto, ¿sí? Por la teoría, el A, el B y el D. Y como el C dice que los engloba a todos, menos el E, me parece perfecto. Entonces, para mí la respuesta lo tiene E, ¿ya? Lo tiene E. O lo tiene C, ¿sí? Vamos a ver si lo está sacando, ¿ok? Entonces C sería la respuesta correcta. Aquí, leyendo la teoría, hay que hacer coincidir, o sea, uno de la izquierda con otro de la derecha, ¿ya? Administrador de dispositivos. Está relacionado con qué palabra de la derecha. A ver si ustedes me pueden ayudar. Si no le entienden a esta, pueden saltar al siguiente. Componente mecánico. ¿Con qué frase de la derecha está asociado? ¿No saben? Componente electrónico. ¿Con qué elemento de la derecha está relacionado? Cuando yo pregunte con cuál, pueden usar estos números para referenciar. Vamos a poner 1, 2, este es 3, 4 y 5. Ahí está. ¿Con cuál? ¿No me pueden ayudar? Dispositivo em conflito com ausência de drivers, correto? A ver. Dispositivo en conflicto ¿con qué? Ausencia de driver. El primero, muy bien. Es mejor con ese. Está perfecto. Ausencia de driver o controlador. Comunica el sistema operativo con el dispositivo. El driver. ¿Sí? El driver es el que hace eso. Aquí tal vez no lo especifique mucho, pero cuando habla del componente mecánico, está hablando del dispositivo mismo. Por ejemplo, el caso del monitor era el componente mecánico, ¿no? El caso de la impresora es el componente mecánico, es el dispositivo mismo. Pero el componente electrónico viene en la forma de tarjeta controladora. Ahí está, tarjeta controladora. ¿Sí? Y por lo tanto, el administrador de dispositivos dice, muestra la lista de dispositivos del sistema. Es que el administrador de dispositivos también lo tienen ustedes a la mano. Si ustedes digitan en el teclado, controlar, suprimir, no. A ver, mejor por acá. Vamos a ver Explorer, les voy a mostrar de aquí. Yo sé que ustedes lo han visto, pero se han olvidado de la palabra, ¿no? Marcas equipo, botón derecho, propiedades. Ahí te va a salir administrador de dispositivos. Entonces, este es el administrador de dispositivos. Te muestra la lista de dispositivos del sistema. ¿Sí? Y esto es justamente lo que el sistema operativo también se encarga de administrar. Es parte del sistema operativo ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, acuérdense, solucionamos problemas de controladores, de drivers. Yo acá, por ejemplo, tengo 4 dispositivos en conflicto, ¿sí? Seguramente están relacionados con mi placa madre, pero el problema de que está con Windows 10 y para esta placa que es un poquito antigua, no hay actualizaciones. Como me ha dicho Intel, el fabricante de Intel, que es la placa, me ha sacado un letrero donde dice ya no hay más actualizaciones para este dispositivo. Quiere decir que ya no me van a dar soporte ni van a actualizar los controladores para esta versión del sistema operativo, en este caso para el Windows 10. Tendría que irme al Windows 8.1, pero sin estos componentes estoy trabajando bien, así que lo dejé con el 10. ¿Ya? Bien, entonces,
De esa manera, ustedes, por favor, se preparan para el examen, porque en estas, al enter, él te va a ir mostrando, por si acaso, las palabras, las respuestas correctas, ¿sí? Al enter, ¿ya? Y bueno, acá dice cómo se soluciona un dispositivo en conflicto. Extensivamente lo hablamos en la parte práctica. Entonces, aquí por lo menos tienen que darme una de las estrategias. Si va a ser por internet, si va a ser con el CD que tiene el dispositivo y que yo directo de ahí voy a instalar. Si va a ser buscando en el sitio web del fabricante o si no lo conseguí, bueno, ahí ustedes tienen que ver la estrategia, una de las que planteamos en la práctica, ya, para solucionar, porque no es uno solo, ¿verdad? Entonces, acá, a nivel genérico, el sistema operativo tiene el administrador de dispositivos, donde nosotros podemos realizar la actualización de los controladores o decirle al sistema operativo que lo haga de manera automática. Un consejo, que cuando tengan problemas de controladores, como en el caso mío, es que primero hagan la actualización del sistema operativo. Hagan el Windows Update, ¿sí? Una vez actualizado, debería también haber actualizado, si existe una versión para este sistema operativo y hardware que tienes, debería haberse instalado todos los controladores que estuvieron ausentes, ¿ya? Entonces es buena práctica el decir actualizar el sistema para ver si también limpia los dispositivos en conflicto, ¿ya? Entonces, básicamente recuerden buscar en internet para descargar gratis los drivers o controladores, aunque hoy en día donde más buscamos es en el mismo sitio del fabricante del dispositivo, porque él normalmente tiene los controladores publicados de manera libre o gratuita, ¿sí? Y bueno, eso era el tema 3. Entonces, acá está el compendio de lo que deben ver en el tema 3. Por favor, también le van a dar una miradita a el tema que está explicado acá por esta persona. Miren, está explicando muy bien el proceso de comunicación entre el sistema operativo y el periférico, que nosotros lo hemos dicho en palabras simples, a través de comandos, ¿ya? Él lo está explicando un poquito más extensivamente y con eso ya ustedes van a tener sustentado cómo es el proceso de comunicación, ¿ya? Que es lo más importante en este tema. Acuérdense, el tema 2, administrador de procesos, importantísimo para que ustedes sepan por qué se lentea la máquina. Si se lentea es porque está con demasiados procesos en ejecución. Debes poder finalizar los procesos que no sean necesarios. Deberías poderles aumentar prioridad a los procesos que tú necesitas que terminen rápido y que no lo están haciendo. Por el tema de dispositivos, si hay algo en conflicto, donde tú miras la situación, es en el administrador de dispositivos, ¿no? Cómo instalar un controlador o driver, cómo solucionar ese dispositivo que está en conflicto, también lo hemos visto en la práctica y está también metido en esta parte, ¿ya? Bueno, con eso, la siguiente clase vamos a ver otros 2 temas teóricos que están también enfocados a lo que son la extracción de archivos y la memoria RAM. Otra vez, el día lunes, el capítulo de memoria RAM va a ser un poquito extensivo, como el que vimos en procesos, porque es uno de los más importantes. Fíjate que en el anterior, hoy vimos a procesos y administración o operaciones de entrada y salida, ¿sí? Pero el más importante fue el administrador de procesos. El lunes vamos a ver lo que es la administración de la memoria RAM y vamos a ver también administración de archivos. Y lo más importante aquí lo van a tener en el administrador de memoria RAM. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de que la RAM se fragmenta y es otro motivo por el cual la computadora te responde lento, ¿sí? Cuando haces uso de muchas aplicaciones, abres, cierras, etcétera, la RAM se fragmenta. Entonces, de ahí vienen aplicaciones que te fragmentan la RAM y te agilizan la computadora, ¿ya? De eso vamos a hablar en la siguiente clase y con eso vamos a concluir la parte teórica, ¿ya? ¿Qué tenemos pendiente con ustedes? Tenemos el día miércoles. Entonces, se preparan para el miércoles, hacen sus defensas. Espero que no tengan los percances que tuve con sistemas operativos 2. Tuve que posponer las defensas porque se me presentó problemas en el trabajo y tuve que suspenderlo. Yo estoy esperando que no ocurra lo mismo con ustedes. Al mediodía ya me es más costoso hacer la clase. Pero de todas maneras, 12:15 yo tendría que estar, y si ocurriera un percance, mucho más antes les voy a avisar, ¿no? No quiere decir que les voy a dejar esperando en vano.
Entonces, día miércoles, por favor, en sus turnos, empezamos ya las defensas, es por grupo. El grupo 1 a las 12 ya me debe mandar el enlace. Por favor, mándenme con su nombre de grupo, ¿ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, por favor, qué grupos son, porque me mandan el enlace y luego yo no sé qué grupos son y no sé cuál entrar y tengo que entrar a todos para encontrarlos, ¿ya? Entonces póngame enlace grupo 1, pongan Itán, puede ser Meet, puede ser Zoom, el que ustedes quieran. Las defensas no son más de media hora, entonces les sirve también Zoom, ¿no? No se va a cortar, van a estar sin ningún problema, ¿ya? Y una vez que tengamos el miércoles, acuérdense que es como un examen lo que tienen que dar el miércoles, ¿sí? Es un examen de toda la parte práctica que hemos visto, ¿ok? Una vez que tengan eso, se empiezan a preparar con esto teórico que empecé hoy. Sé que he ido rápido, pero por favor, entren a la plataforma, revisen los videos explicativos, está todo lo que expliqué hoy, más despacito. Pongan uno cada día y lo van a tener hasta el viernes. O sea que el martes trabajo con lo otro, que es lo más importante en la teoría, y ya con eso concluimos la materia. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna preguntita. Me voy a poner volumen porque no escucho. Un segundito. ¿Otra vez? El enlace tenemos que enviárselo a su personal o al grupo. A ver, ¿qué pasa? Altavoces. Dice si el enlace se lo enviamos al privado o al grupo. Gracias. Sí, al privado, por favor. Me dice, grupo 1, tag el enlace al privado y yo los voy a ir resolviendo, ¿ya? Entonces, el grupo 1, incluso, mire, ya pueden ustedes programar, ¿sí? Lo programan y lo mandan, pero no nos sentemos a las 12:15 recién a querer armar, que nos vamos a atrasar. ¿Listo? Con eso sería todo, ¿verdad, chicos? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao, de nada, nos vemos.